ninguna avenida es igual. Aquí en Remolinos sufrimos cuando se rompen los terraplenes a 10 kilómetros de Remolinos y cuando rompen las motas en la zona del Carladero, que está justamente enfrente del pueblo de Boquillení, es cuando se va a inundar toda la huerta, todas las granjas son inundadas y cuando llega el agua aquí a esta mota de aquí, debajo de estas vacas de leche que se han mojado muchas veces, es cuando viene el episodio fastidioso de Remolinos, que es cuando coge una altura inusual durante 8 o 10 horas hasta que vuelve a coger el nivel del río. En teoría, si no fuese por las motas o por la rotura de las motas, el río nunca entraría a esta zona del pueblo, porque cuando llega aquí abajo, a la zona sur, colindando con Alcalá, esa agua que ha entrado en la huerta tiene que volver a evacuarse al propio río y como tiene otra vez una vuelta adelante, coge una altura pues metro y medio más de lo que subiría con la avenida normal y ordinaria, ¿no? Sí que produce un efecto, una consecuencia de las propias defensas y pasamos un mal rato. Las motas que se han hecho en la zona noroeste, pues lo que hacen es salvaguardar al municipio del casco urbano. El río pasaba como a 500 metros de aquí, más o menos. El río, bueno, pues es caprichoso y al final pues, va creando sus meandros precisamente porque va cogiendo terrenos en los que pues, es más sencillo horadar y es más sencillo discurrir. Lo que hemos hecho con el cauce de alivio es darle salida por el antiguo cauce con la idea de que pase por otro lado y cuanto antes en este sentido, ¿no? Al final, revertir el proceso es lo que se está intentando con el cauce de alivio y las posteriores actuaciones que se están haciendo y que aún quedan todavía por hacerse, ¿no? Las obras benefician a ambos municipios porque hemos eliminado motas en la margen derecha que presionaban aguas hacia la margen izquierda y hemos eliminado motas en la margen izquierda que presionaban y elevaban el caudal y mandaban las aguas hacia Alcalá de Ebro. Creo que con estas obras nos beneficiamos sobre todo los dos cascos urbanos, los pueblos, y esa es la intención que se tiene con estas obras de Eurosines, pues bueno, para intentar que las aguas no nos hagan tanto daño cada vez que vienen. Esa obra que han hecho ahí arriba, han hecho un muro arriba, otro muro abajo y han dejado en el medio una zona de inundación. Mientras se está llenando, si el cauce del río sube, hace falta más anchura y se sale por todos sitios, claro. Que se rieguen campos o que se pierda una cosecha, pues en poco tiempo se arregla y no hay ningún problema. El problema es que se hunda una casa o se riegue un pueblo. Esto ha sido una buena obra, ¿eh? La han hecho de cines. La levantas y pasas el agua y a regar. Te lo digo, la obra es una obra muy buena, la han hecho aquí. Lo que va a defender es del riego para arriba, el pueblo, que es lo que se trata. Consiste en eso, en que cuando vengan riadas grandes no coja el pueblo. Es un beneficio para el pueblo, para que en el día de mañana no rompa para aquí, que estaba de tierra, había roto y había cogido el pueblo. Ya no hay agricultores más que a lo grande. La huerta sabemos que nos la pilla, eso de toda vida estamos mentalizados en eso. Sí protegemos el pueblo, que es lo que nos interesa, porque estamos todos, que vendrá el pueblo, y sería una pérdida muy grande. Y yo pienso que sí, que la gente, pues eso, ahora nos damos cuenta de que estamos protegidos, que se ve que es una mejora para el pueblo. La obra está, yo para mi gusto, bien hecha. El río Ebro nos ha dado la vida, el río Ebro de vez en cuando nos da muchos disgustos, pero aprendemos a convivir y a saber llevarlo y hay que estar pendientes de todo ello. Para eso, para que el agua pase más rápido, para que dure menos la avenida y salvar principalmente sobre todo los cascos urbanos. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Gobierno de Aragón.